Overlord XD, Evil Overlord, capítulo 2, estableciendo el escenario, página 5 de Overlord 00223, 29 minutos a. El sonido del grito de dolor y pérdida de un anciano resonó en los pasillos cuando Sir Lucifer se acercó a la sala de recuperación del juego de clasificación de la familia Phoenix, que fue nombrada así debido a la insistencia de Beelzebub, en lugar de llamarla más sensible enfermería, después de depositar a Rias Gremory a la sala de recuperación de la familia Gremory, junto a ella. Peón. Sir no pudo evitar que su ceja se moviera con molestia. Sin embargo, estaba bastante seguro de que cualquier intento de estrangular al joven, el peón de su hermana, a quien había atrapado acariciando los pechos de su hermana, justo después de que terminara el juego de clasificación, pero antes de que cualquiera de ellos terminara recibió ayuda médica, y antes de que Rias pudiera recuperar la conciencia, lo llevaría a que su adorable pero aterradora hermana pequeña le diera latigazos en las orejas. Sin embargo, la tentación siempre estuvo ahí. ¿Y qué son los demonios sino esclavos de sus tentaciones? Gracia tocó su manga y Sir se exhaló. En efecto. Me hice las advertencias de las Rias escuchar que Seikun era una persona interesante. Pero siento que no acababa de configurar mi barra baja lo suficiente si todavía puede llegar a un limbo debajo de ella con tan poco esfuerzo. Quizás sea suficiente con dejarlo en el suelo, comentó Gracia, haciendo que los bordes de los labios de Sir se levantaran ligeramente. Las suaves sugerencias de su esposa, aunque fueran en broma, siempre alegraban su día. Si no, siempre podemos cavar una trinchera y enterrarlo a él. Me temo que tendrías que enterrarme con él, en caso de que Rias se enterara. Sir respondió bromeando. Independientemente, debemos concentrarnos en la conversación que tenemos por delante. El jefe de la familia Phoenix parecía bastante angustiado por su mensaje, y si ese grito de dolor fue una indicación, creo que debemos temer lo peor. Sir negó con la cabeza cuando la pareja se detuvo frente a las puertas dobles que se abrían a la sala de recuperación. Estaban aquí. Gracia se ocupó de los saludos y garantías habituales que se esperan de una familia extranjera que busca ingresar a un lugar de curación cuando los ocupantes podrían estar en estado crítico y, por lo tanto, vulnerables. Después de que terminó el habitual intercambio de saludos y garantías, la enfermera de la familia Phoenix llevó a la pareja donde se suponía que Riser Phoenix se estaba recuperando de su pérdida repentina e inesperada en juego de clasificación. Solo que no se estaba recuperando. El lamentable grito de pérdida proveniente de Lord Phoenix desgarró los corazones de los ocupantes de la habitación, que eran Lady y Lord Phoenix, su hija Ravel y su hijo Rubal junto con toda la nobleza de Riser, o más bien, su ex nobleza. La hija parecía estar todavía en estado de shock, mientras que el hijo menor, al igual que su madre, lloraba en silencio. Sir Lucifer Sama, Gracia Lucifuge. Lady Phoenix saludó a la pareja cordialmente, o lo más cordialmente posible cuando se trata de mantener la concentración y la calma para no caer y romperse como su esposo. Temo que nos hayas atrapado en un momento inoportuno. Por favor. Está bien. Lo llamé. Gracias por responder a la súplica de este tonto anciano, Sir Sama. Lord Phoenix pareció recomponerse, con los ojos todavía pegados al cuerpo que yacía en la cama de la sala de recuperación. Estoy seguro de que Sir Sama ya se ha dado cuenta, pero mi bebé no se está regenerando. Está muerto. Está muerto. ¿Cómo sucedió esto, Lord Phoenix? Preguntó Sir poniendo tanta simpatía en su voz como fuera posible. La razón por la que no fue natural fue porque, para decirlo sin rodeos, el hombre ahora muerto había declarado abiertamente que quería convertir a la adorable hermanita de Sir en una cerda reproductora. Se felicitó por mantener su rostro como estaba y no traicionar sus verdaderos sentimientos. Las barreras que supervisan el juego deben haber funcionado mal en gran medida. Sir sacó sus propias conclusiones ya que no parecía recibir ninguna respuesta. Después de todo, primero Issei-san, el peón de Rias, fue herido de muerte durante el juego y no se retiró automáticamente. Y sucedió de nuevo con Riser-san. El culpable debe ser llevado ante la justicia. Las posibilidades de que se trate de un extraño accidente son entre 0 y ninguna. A mí. Lord Phoenix gruñó. Quien quiera que haya estado detrás de esto, quien haya intentado. Mató a mi bebé. Tráemelo. Eso también puede ser justicia, Lord Phoenix, pero a veces la justicia debe salir a la luz y no a una cámara de tortura. Me importa poco, Sir Sama. Sin embargo, debo soportar la carga de Rey Demonio, y actuar no solo en mi propio interés, sino también en nuestra raza como un todo. Si este incidente se repite. Sir exhaló con tanta resignación visible como pudo, mientras internamente ya estaba calculando su próximo movimiento en el tablero de ajedrez mental. Muy bien. Si escucho algo, serás el primero en saberlo. Gracias, Sir Sama.
Y al mismo tiempo, debo disculparme. Parece que mi hijo no tomará la mano de tu hermana en matrimonio debido a su fallecimiento. Lord Phoenix dijo. Si bien su lenguaje era cruel, a veces, comprenda que para nuestra familia el campo de batalla no es un lugar para cortesías y cortejos. Una broma cruel que arroja a un oponente a un frenesí fácilmente explotable es una táctica válida. Una amenaza hecha con espadas de cartón es tan válido como una amenaza con una hoja de acero si el enemigo lo cree. Estoy seguro de que le habría revelado su lado tierno a Rias, si su matrimonio se hubiera realizado. Sir Fetch tuvo que esforzarse mucho para evitar morderse la mejilla desde adentro mientras dejaba que las palabras fluyeran con tanta falsa convicción y tristeza como pudo. Sin embargo, esto deja a la nobleza de Riser San sin rey. ¿Acaso ya has seleccionado a tu sucesor? No es una pregunta demasiado apresurada, Sir Fetch-sama. Lady Phoenix intervino, su mirada fija en el cuerpo en la habitación. Las cenizas de mi hijo. La carne aún no se ha enfriado, y ya estamos hablando de quién lleva su carga. Eso puede ser. Me disculpo por mi imprudencia. Simplemente me preguntaba si debería buscar nuevos reyes para la nobleza de Riser San o si la familia Phoenix estaba dispuesta a encontrar un rey en sus filas para cuidar de ellos. Sir Fetch asintió con la cabeza tan levemente que teóricamente podría constituir una disculpa. En una nota diferente, creo que mi presencia aquí es perjudicial en este momento. Una familia debe llorar en paz. Sin embargo, al separarme, ¿puedo solicitar ver los informes del médico una vez que se verifique la causa de la muerte? Buscar quién hizo esto sería más fácil si supiera lo que hacen. Puedes. Lord Phoenix dijo antes de que Lady Phoenix pudiera negarlo. Aunque, puedo decírtelo ahora mismo si lo deseas. Por favor, déjanos después. Temo que volver a contarlo pueda afectar nuestro estado mental aún más. Además, la información contiene algunos detalles que prefiero no hacer llegar a los oídos de Beelzebub-sama. Por supuesto. Sir Fetch asintió sombríamente. ¿HM? Información que no debería llegar a Beelzebub. Él no murió por una herida. Lord Phoenix dijo con una voz que apenas era más que un susurro. Nada está mal. Todos los órganos están como deberían ser. No se observaron heridas. Sin embargo, la única energía del demonio en su cuerpo proviene de la radiación ambiental del inframundo. Está vacío. La especia no lo reconoce como rey. Fue bastante impactante ya que no sabíamos que había adquirido una. Cayó de su pecho y no volverá. Y la pieza del rey en sí parece inerte, como si fuera una pieza de ajedrez normal. No se supone que Phoenixes deban morir así. Incluso si nos matan, renaceremos de las cenizas de nuestros viejos cuerpos. Nuestras almas van en ciclos, aunque nuestros recuerdos crecen de nuevo con cada muerte, nuestras almas son eternas. Ahora, no queda nada de eso. Ningún fuego se elevó de su cuerpo para reducirlo a cenizas y renacer. Simplemente quieto, como un cadáver. Como un humano muerto. Riser. Mi hijo ha sufrido su muerte final. Esto es preocupante. Sir Fetch parpadeó cuando Lord Phoenix se complació en su misticismo de las habilidades características de la familia Phoenix, a pesar de que la realidad de ellos no era tan mística. De hecho, mientras que los demonios Phoenix serán capaces de regenerarse incluso de heridas normalmente fatales, en realidad no reencarnaron de las cenizas, aunque uno podría llamarlo así cuando Phoenix débil fue quemado hasta morir y regenerado a partir de la ceniza, lo que a su vez les permitiría tomar una forma o apariencia corporal diferente. Así que Riser había adquirido de alguna manera un pieza del rey. Puede que tenga que preguntarle a Issei qué vio. Y protégelo de la ira de Phoenix. Sin duda lo culparán una vez que se den cuenta de que Issei estaba más cerca de él cuando Riser murió, independientemente de lo que haga o diga. Los insultos que ese chico había dirigido contra el heredero de Phoenix antes del altercado tampoco ayudarán a su causa. Tal vez necesite encontrar un señuelo adecuado que la familia Phoenix pueda perseguir hasta que se calmen. Veré qué se puede hacer. Salvar a Riser puede estar más allá de nuestro alcance, pero la venganza siempre está a nuestro alcance. El viejo Lord gruñó. Vete en paz, Sir Fetch-sama. Gracias. Sir Fetch salió de la sala de recuperación. Gracia lo seguía de cerca. Bueno, entonces, esperemos que Issei-san haya visto algo. Sir Fetch se preguntó en voz alta. Esto podría ponerse feo. Gracia solo pudo asentir con la cabeza. Issei-kun. Rias. Alguien la ayude. Issei. No, quédate con nosotros. Pervertido. Asia, rápidamente. Los gritos rodearon a Momonga tan pronto como el pelirrojo y la criada canosa lo dejaron a él y a la chica pelirroja en lo que parecía una enfermería. Realmente necesito encontrar algún tipo de defensa contra la teletransportación forzada. Me pregunto si, Dimensional Lock, evitaría eso.
Es un bloqueador de teletransportación general de área amplia, así que tal vez funciones, pero también me impide escapar a menos que use Gale. Apóstrofe resistió el instinto de lanzar Dragon Lightning, mientras una bandada de chicas increíblemente ruidosas parecía burbujear a su alrededor y a la chica pelirroja. Sobre todo porque las chicas parecían burbujear de preocupación y pánico, en lugar de intentar atacar a Momonga. Por lo tanto, concluyó que el grupo era amistoso, o al menos en un pacto de no agresión con la pelirroja y Momonga. Apóstrofe, ¿es así como se ven y actúan los jóvenes en estos días? ¿Tan ruidoso? Por favor bajen la voz. Momonga dijo, o más bien intentó decir, ya que su oración era algo inestable considerando la cantidad de sangre que brotaba con cada palabra. Apóstrofe, los pulmones inundados de sangre. Puede que no sea aconsejable hablar con líquido vital. Una niña que parecía una monja puso sus manos sobre el pecho de Momonga mientras una mujer vestida con un traje de doncella del santuario agarró a la niña pelirroja y la colocó en una cama de enfermería al otro lado de la habitación. Antes de que Momonga pudiera preguntar qué estaba haciendo la monja, un brillo verde pareció entrar en el cuerpo de Momonga, seguido de un siseo de dolor que escapó de los labios de la monja. No puedo curarlo. Issei-kun, por favor. Dios, por favor. Momonga sintió una caída minúscula y apenas perceptible en su barra de salud cuando se pronunció la palabra Dios, e instantáneamente regresó al modo de combate de alerta máxima. Apóstrofe bien, estas heridas en mi cuerpo deben desaparecer. Magia silenciosa, Stitch. Stitch era un hechizo de tercer nivel que permitía a los muertos vivientes de carne unir nuevas partes del cuerpo a sus cuerpos, o volver a unir partes perdidas del cuerpo o reparar heridas. Fue particularmente útil para los nigromantes de bajo nivel que se especializaban en muertos vivientes de carne como zombies, ya que les permitía hacer fusiones de muertos vivientes de nivel inferior, como unir las alas del buitre cadáver a un guerrero esqueleto para hacer un no muerto volador. Los muertos vivientes resultantes estaban alrededor del nivel 20-30, dependiendo de los ingredientes que se usaran, pero había limitaciones sobre el nivel de amalgamaciones que podía crear. En el pasado, Momonga había intentado unir dos flesorros reanimados capturados de él juntos, pero desafortunadamente el par de no muertos de nivel 60 se acababa de convertir en una criatura de nivel 20 de masa retorcida de extremidades y músculos. El hechizo tampoco hizo mucho para restaurar los esqueletos, ya que por fuera permitía una simple reinserción ósea, y su restauración de salud tampoco era mucho de lo que hablar en los niveles más altos. Pero por lo que Momonga reunió, su cuerpo actual probablemente estaba vivo, una marioneta o un zombie. Por lo tanto, tener un cuerpo cosméticamente intacto era suficiente, tener órganos en funcionamiento no era una alta prioridad. Las heridas en su pecho se cerraron y el daño a sus órganos internos desapareció, dejando cicatrices particularmente desagradables a su paso gracias a la naturaleza del hechizo. La carne recién regenerada sobre su corazón parecía como si alguien la hubiera desgarrado con un taladro eléctrico oxidado, destrozando la carne en una cicatriz en espiral desigual. Momonga sintió que los huesos de su brazo izquierdo encajaban en su lugar y la extremidad se retorcía de su anterior estado flácido y dislocado, lo que provocó que la monja frente a él saltara asustada. «Issei, ¿te puedes regenerarte? Issei?» Momonga parpadeó mientras respondía instintivamente. Apóstrofe Issei, Entonces, este cuerpo en el que estoy controlando, ocupando, se llama Issei. Issei-kun, ¿está todo bien, Issei-kun?» La monja parecía increíblemente nerviosa pero no parecía ser hostil. Por lo tanto, el primer pensamiento de Momonga de combinar Dragon Lightning y Napalm para crear una tormenta de llamas electrificadas en la habitación debido al ataque que recibió en su salud se fue desvaneciendo lentamente. Prácticamente desapareció cuando se dio cuenta de que la monja también se había estremecido de dolor cuando la palabra Dios había salido de sus labios, por lo que el ataque a Momonga probablemente no fue intencional. Apóstrofe A, por lo que es una palabra tabú. Qué curioso hacer de Dios un tabú apóstrofe. Momonga suspiró internamente. Las palabras tabú en Yggdrasil solían ser improperios u otras palabras consideradas inadecuadas para su uso por mandato del gobierno, como Nanking o Tiananmen, que causarían un daño entre moderado y grave a cualquier jugador que las usara en el sistema de juego. Un castigo desde arriba como lo expresaron los desarrolladores. Interesante. Tendré que interrogarla más tarde y ver qué sabe. Momonga comenzó a formular sus planes y ponerlos en marcha apóstrofe por ahora, como no sé nada sobre este personaje de Issei, tal vez sea mejor fingir ignorancia o fingir amnesia. Si estos personajes estuvieran cerca de este personaje de Issei, podrían distinguirnos instantáneamente de lo contrario. Probablemente pueda usar esa lanza en el pecho como excusa. Asumo que esta facción de la que estoy bajo custodia se opone a la facción que me atacó y está alineada con Issei. Sin embargo,
No tengo garantías de que no sean como cualquier otra facción humana ni Yggdrasil, que es anti-heteromorfo y anti-muertos vivientes. Disculpe, pero, ¿podría saber su nombre, señorita? Momonga le preguntó a la monja, contemplando el paisaje que los rodeaba y pensando que sería apropiado usar patrones de habla cortés, si bien anticuados. Dado que los humanos que lo rodeaban no eran instantáneamente hostiles, o al menos todavía no lo eran, probablemente debería ser cortés al menos hasta que la situación se deteriorara, o hasta que se orientara y averiguara las preguntas de apóstrofe. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? Parece que he olvidado algunas cosas. Temo que mis heridas hayan alterado un poco mis recuerdos. ¿Eh? La monja miró a Issei en estado de shock. Yo Issei-kun. Yo soy Asia. ¿No me reconoces? Me temo que no, mi señora. ¿Puedo? Momonga negó con la cabeza, pero tuvo que cancelar otro contraataque instintivo cuando la monja se zambulló y abrazó su cintura con desesperación ciega. Apóstrofe. Necesitaré bajar un poco mi nivel de preparación, mientras que es posible cuestionar un cadáver. Creo que hacer enemigos en medio de la nada contraatacando contra algo como un abrazo arruinaría seriamente mis relaciones de facción. Apóstrofe. La monja, sollozando sobre la ropa rota y arruinada de Momonga, pareció llamar la atención de los otros ocupantes de la habitación. Vio rápidamente a cada uno de ellos. Apóstrofe. Una doncella del santuario, posiblemente una súcubo disfrazada basada en el tipo de cuerpo, posiblemente un lanzador o un mago, una niña gato, aproximadamente de 10 o 12 años, quizás una asesina, un adolescente tardío con uniforme escolar empuñando una katana, espadachín, así que si esta monja es una sanadora, tienen un grupo bastante equilibrado, solo que carece de un tanque y un sanador secundario, que debe ser. Apóstrofe. La rápida categorización de Momonga fue interrumpida como la chica de cabello blanco le envió una mirada tranquila pero mortal. Apóstrofe. Así, ella es un asesino. Pervertido. La chica de cabello blanco susurró con tono de disgusto, mirando a Momonga y volviendo sus ojos hacia Asia. Aléjate de pervertido, Issei, Asia. Él te sentirá bien. ¿HM? Los ojos de Momonga se agrandaron cuando las palabras se unieron y miró a la monja que parecía que apenas había pasado de la infancia. Espera, si soy Issei. No me digas que este Issei era un pedófilo que atacó a niños menores de edad. Apóstrofe. Agradeció a la supresión de emociones por activar y cuidar la burbuja creciente de diferentes emociones, principalmente centradas en la ahora rota esperanza de Momonga de hacer buenas primeras impresiones. O la segunda primera impresión, por así decirlo. Y luego reprimió las emociones de nuevo mientras contemplaba otra terrible posibilidad. Asia-sama. ¿Puedo preguntar? Momonga sintió que la monja se congelaba, haciendo que el agarre alrededor de su cintura se apretara mientras trataba de pronunciar con cuidado la oración. Quizás estábamos en una relación antes de que me apuñalaran. Asia pareció sonrojarse profundamente y enterró su cabeza en el pecho de Momonga. Yo. El horrible momento llegó a su fin cuando la chica gato de pelo blanco apartó a la monja de Momonga, para su alivio. Pervertido, deja de intentar seducir a Asia. Pervertido. Pedo. Muere y cae en un río. La chica de cabello blanco entonó con una voz sin emociones, causando que Momonga muriera un poco por dentro. La niña luego se volvió hacia la monja. Asia, Rías necesita curarse. El doctor la curó, pero, Twilight Alin, podría ayudar a reducir el dolor y hacer que su recuperación sea más rápida. Cierto, Koneko-san. La monja, todavía sonrojada, fue arrastrada a la cama de la chica pelirroja mientras un hombre de aspecto mayor con traje de médico se fue, dijo junto a la cama y caminó hacia Issei. Issei Youdou-sama. Mis disculpas por no verte antes. Creí que Asia-sama era necesaria para curar tus heridas, ya que tus heridas eran mucho más graves que las de Rías Gremori-sama. Y para ser justos, Sacred-Heart de Asia-sama hubiera sido mucho mejor para curarte que cualquier cosa que yo pudiera haber hecho. El médico se inclinó ante Momonga, lo que hizo que él se inclinara a su vez, ya que tener a un médico mayor ante él hizo que Suzuki Satoru se sintiera más que un poco incómodo. Por favor no te muevas demasiado, Youdou-sama. Tus heridas apenas han sanado. Y, parece que la curación de Asia-sama no fue suficiente para evitar las cicatrices. Mis disculpas. El doctor volvió a inclinarse, provocando una incomodidad aún más intensa para Momonga. Por favor, está perfectamente bien. Las cicatrices no son más que una marca de la vida vivida. Hay que echarle la culpa a nuestros enemigos. Decretó Momonga, provocando que las cejas de las chicas en la habitación prácticamente golpearan sus mechones. Pervertido es raro. Momonga volvió sus ojos hacia la chica que se había llamado Koneko. La niña había fruncido la nariz de una manera que estaba en algún lugar entre la confusión y el disgusto.
La hacía lucir linda de una manera que un gatito se vería lindo si lo sorprendieran mirando una cucaracha. Youdou-sama. ¿Puedo preguntarte cómo te sientes? El doctor intervino. ¿Te sientes mareado, confundido? Confundido, doctor. Momonga sintió con severidad, juntando sus manos cuando vio la oportunidad de golpear el hierro. No tengo ningún recuerdo de los eventos que me llevaron a ser apuñalado con lo que parecía ser una lanza de fuego. Espero que alguien pueda explicarme qué sucedió para que tal evento ocurriera. Amnesia entonces. El médico ladeó la cabeza. ¿Te golpearon en la cabeza durante la pelea, Youdou-sama? No estoy seguro. Momonga suspiró. Como he dicho, tengo pocos recuerdos de los hechos. Entiendo. El médico miró a los ojos del anfitrión de Momonga. Cierto, tus pupilas están algo deterioradas. Piel palidecida, síntomas de shock y probable pérdida de sangre. ¿Latidos del corazón débiles? El médico colocó un instrumento en el pecho de Momonga, lo que provocó que el Overlord entre en pánico antes de usar otra, magia silenciosa, puntada, para reiniciar el corazón de su anfitrión, que se dio cuenta de que había dejado de latir hace mucho tiempo. Las características cosméticas como los latidos del corazón no eran necesarias para los no muertos, por lo que su primer elenco probablemente lo había ignorado. Ahí está. Ritmo cardíaco irregular. Piel fría. Debo pedirte que te acuestes y descanses, Youdou-sama. También has perdido mucha sangre, pero la curación de Asia-sama debería haber restaurado la mayor parte. Mi personal observará tu recuperación, así como a tus reyes y con la esperanza de que tus recuerdos vuelvan a toda prisa después de un descanso suficiente. Tu amnesia puede ser solo a corto plazo, pero le informaré a tu rey una vez que Gremory-sama se despierte en caso de que la amnesia sea a largo plazo. Muy bien, gracias por su arduo trabajo. Por favor, concédame mis más profundas disculpas y agradecimiento más profundo a mí. Rey, si no estoy consciente o no puedo en ese momento. Momonga sintió resueltamente mientras exhalaba con alivio dentro de su cabeza y giraba el cuerpo de su anfitrión para que descansara en la cama. Signo de interrogación abierta a mi rey. No tengo rey, y no tengo otra nación que Ainzo Algoun. El rey Nisei. Espero no tener que fingir estar subordinado a una serpiente vieja y polvorienta. Bueno, la fase 1 de la operación usar excusas al azar para salir fue un éxito. Si Momonga hubiera captado las miradas de pura conmoción en los rostros de las chicas al otro lado de la habitación, no se habría sentido tan victorioso. Overlord XD, Evil Overlord, capítulo 3, baila. Página 7 de Overlord 00231, 39 minutos. Lady Rías. Está despierta, apúrate. Momonga mantuvo los ojos cerrados mientras permanecía inmóvil, fingiendo estar dormido mientras el otro lado de la habitación estallaba en actividad. Oh. La chica de los flashes está despierta. Han pasado 6 horas. Hacer un seguimiento del tiempo mientras fingía dormir no era fácil, y Momonga no confiaba en su suerte lo suficiente como para echar miradas furtivas a una pared donde colgaba el reloj de la enfermería. Si alguien lo veía despierto, comenzaría a interrogarlo nuevamente sobre su estado mental y todavía necesitaba algo de tiempo para reflexionar sobre todo el asunto de qué es él, dónde está, etc. En algún momento, alguien había cambiado la ropa de Momonga del uniforme gastado por la batalla y con olor a humo a una bata de hospital. Afortunadamente, parecía que sus cuidadores carceleros parecían estar contentos con dejar que sus tics y giros contaran solo como malas pesadillas, y no la supresión de emociones de Momonga activándose una y otra vez mientras Suzuki Satoru aceptaba el hecho de que su situación era muy probable. El seguimiento, 1, era un no muerto que ocupaba un cuerpo humano en lo que era equivalente a la zona de inicio de un jugador humano. 2. El cuerpo que ocupaba probablemente era un vasallo directo del rey de la facción, según las palabras del médico de antes. Posiblemente una realeza o un noble. 3. En el momento en que alguien se diera cuenta de que el anfitrión estaba muerto, o al menos esa es la conclusión a la que llegó Momonga, la facción probablemente buscaría su desaparición. 4. El mundo en el que se encontraba probablemente tenía multitudes de seres poderosos que tenían la capacidad de teletransportar a otros a voluntad y eran capaces de crear trampas elaboradas y a largo plazo, sin mencionar que probablemente tenían conjuntos de otras habilidades para romper el juego que él no había tenía. 5. Y lo más importante de todo, probablemente todo fue real, ya que Momonga había intentado desconectarse silenciosamente varias veces mientras dormía, sin éxito. Y las tetas que había acariciado definitivamente habían sido reales, por lo que con los dos hechos podía graduar de manera bastante confiable que su alrededor era real. 6. También era real para la lógica de Yggdrasil, no entró en el cuerpo anfitrión como Suzuki Satoru, un asalariado promedio, al menos hasta donde él sabía, sino como Momonga,
su avatar en el juego, y por lo tanto le había hecho acceso a hechizos y habilidades asociadas con Momonga. Concluyó que no solo eran aplicables las habilidades y habilidades de Yggdrasil, sino también los jefes, enemigos y elementos que probablemente también existirían en este mundo. Entonces, escuchemos quién es la pelirroja. Si estuvo conmigo durante esa pelea, tiene que ser alguien del lado de Issei. Quizás un escolta real o algo así, basado en su falta de ropa en ese entonces. Los oídos de Momonga captaron más pasos desde el exterior y escucharon que las puertas de la enfermería se abrían, acompañadas de un par de pasos. HM. El médico y la enfermera se quedaron para mirar por encima de la pelirroja, así que, ¿quiénes son estos? Lucifer-sama. Momonga se congeló. ¿Lucifer? ¿Cómo en ese Lucifer? La de esa incursión que rompió gremios de incursiones enteras, y que hizo algo aún logró limpiar solo porque en ese momento teníamos la mina de metales raros y podíamos manipular el mercado lo suficiente para obtener pociones de salud y artículos de mejora prácticamente ilimitados. E incluso entonces se necesitó todo el gremio y todos nuestros artículos del mundo que no son de un solo uso para vencer. Momonga resistió el impulso de congelarse cuando el monstruo muy real fuera de su cama pasó junto a él. Si él está aquí, entonces estamos en el infierno, el más allá de los mitos cristianos para los pecadores, lo que probablemente significa que hay un reino viviente y el reino de Dios. ¿Hasta los pensamientos causan daño? Muy bien, eso tiene sentido y también explica por qué el nombre es tabú. No digas él. El nombre en vano y así sucesivamente. Mientras Momonga estaba teniendo un ataque de pánico en el interior, el par de pasos llegaron al área donde la chica pelirroja se estaba despertando, al menos si su voz aturdida era algo por lo que pasar. Entonces Momonga escuchó algo proveniente de la niña que hizo que su corazón recién reanimado se detuviera. Literalmente. Hermano mayor. O no. Eso significaría que ella es Gabriel, quizás. Lucifer fue el primer ángel en caer del cielo y fue castigado por ser el señor del infierno, por lo que sus hermanas serían ángeles, lo que significa. En este mundo tanto Gabriel como Lucifer cayeron del cielo y fueron decastigados. Momonga agradeció su emotiva represión una vez más para mantenerse al menos en una estabilidad mental moderada cuando se dio cuenta de lo que le había estado haciendo a la chica pelirroja cuando lo habían teletransportado a la fuerza fuera del campo de batalla. Acaricié las tetas de Gabriel frente a Lucifer en el infierno. Al menos esto significa que no estoy en la zona de inicio de un jugador humano, pero, ¿estoy en el cielo o en el infierno? ¿Dónde encaja esto en la línea de tiempo cristiana? ¿Antes de la Génesis o algo así? Aunque, no es como si supiera mucho sobre eso, todo lo que sé sobre ese mito es de las redadas de Yggdrasil. Voces de conversación volaron sobre la cabeza de Momonga mientras luchaba por no derrumbarse y entrar en pánico a pesar de la supresión de emociones. Sin embargo, recordó volver a lanzar magia silenciosa, Stitch, en su corazón esta vez, antes de que alguien pudiera reaccionar a los pitidos de su monitor de frecuencia cardíaca deteniéndose. Estoy tan muerto. El pensamiento se fortaleció aún más en su cabeza cuando un objeto golpeó su cama, causando que casi se caiga. Issei-kun. Al darse cuenta de que luchar para salir era definitivamente un fracaso con literalmente el gobernante del infierno dentro de la habitación, y sabiendo que había una posibilidad de bola de nieve en el infierno muy literal de que pudiera salir con el Lucifer, el mismísimo señor de las mentiras, Momonga recurrió a su táctica terciaria, ignorar sus problemas y esperar que finalmente desaparezcan. Un cuerpo blando pareció caer sobre él por un momento antes de que se congelara un poco y se retirara lentamente, haciendo que Momonga se diera cuenta de que el dueño del cuerpo era la chica pelirroja. Ahora puedo distinguir a las personas según la suavidad de sus senos. Excelente. Esto tiene que ser un eroge. Cuidado, Rias. Tu cuerpo todavía necesita descansar. Los ataques de Riser Phoenix, por lo que vi en el observatorio, apuntaban a tus articulaciones para que no puedas realizar movimientos de alta velocidad hasta que hayas descansado lo suficiente para que se curen por completo. La misma voz suave que Momonga había escuchado en el pasillo después de ser teletransportada sonó en la habitación. Por lo que he deducido, estarás bien con solo descansar ahora. Rias, y el matrimonio también se canceló. Tengo la confirmación del mismo Lord Phoenix. ¿Puedo preguntar sobre la condición de Issei-san? Adelante y dinos, por favor. La voz de la mujer pelirroja, Rias, era temblorosa. Rias. No la recuerdo como parte de la mitología cristiana. Es la Biblia. ¿Diferente aquí? Momonga pensó mientras se concentraba más en el discurso mientras se aseguraba de que su cuerpo pareciera estar durmiendo. Parece que Youdo-sama ha sufrido y se ha recuperado de un ataque cardíaco.
Su frecuencia cardíaca se estabilizó y regresó poco después por sí sola. Una notable muestra de autocuración. La voz del médico anciano invadió los oídos de Momonga. Pero me estoy perdiendo el tema. Mis disculpas, Shizaichi-sama. Para nada, por favor adelante. Parece que Youdou-sama sufre de amnesia a largo plazo. No tuve el placer de conocerlo antes de que fuera asignado a mi cuidado, así que no puedo decir si su personalidad ha cambiado desde mi propia perspectiva, pero su compañero de nobleza me dice que su comportamiento ha sido bastante inusual e incluso perturbador. No violento, por supuesto. El Dr. Toshioi continuó. Personalmente no reconocí ningún patrón perturbador en él. Parecía una persona razonable y educada, tal vez incluso regia. Si hubiera leído que era un heredero de una noble familia de demonios lo habría creído sin lugar a dudas. De hecho, tuve que volver a revisar el periódico cuando leí que era un simple ser humano en una familia común antes de su resurrección a la nobleza Gremori. Creo que esa es la parte perturbadora. Intervino una seca voz femenina a quien Momonga atribuyó a la doncella que había visto antes en presencia de Lucifer, y asumió que ahora estaría con él. Graciane. Por favor, continúa. La suave y aterciopelada voz masculina instó con una punzada de humor. Independientemente, he recibido un informe de que poseía Sacregear, llamado Bostegear, sin embargo, no pude encontrarlo en su cuerpo o en su posesión. Además, la pieza del peón en su cuerpo se ha vuelto preocupante. No estoy en absoluto versado en el tema del sistema de nobleza ni de los peones, al menos en lo que respecta a las partes mecánicas y míticas de las piezas mismas, pero siento como si hubiera mutado mucho más allá de lo que una pieza debería ser capaz de mutar. Enviaré tus hallazgos a Beelzebub, él diseñó el sistema para poder saber qué le pasa. La voz de Lucifer hizo que los pelos del cuello del cuerpo anfitrión de Momonga se erizaran. Signo de interrogación abierta. Beelzebub también. Son dos jefes de banda de primer nivel en la misma mazmorra. Momonga estaba comenzando a sentir simpatía por un grupo de 5 jugadores elfos novatos de nivel 20 que habían invadido la gran tumba de Nazarik en el pasado cuando el gremio había estado juntos, solo que para volver a la base cuando los elfos habían entrado en el primer piso de la base de la mazmorra. Al final, los elfos tuvieron que luchar contra 41 jugadores de nivel 100 con elementos de nivel mundial al mismo tiempo. Y teniendo en cuenta que Ainzo Algoun en ese momento había pensado que los elfos eran solo una distracción o la retaguardia de una invasión mayor, todos habían hecho todo lo posible. Espera, ¿qué fue eso? ¿Un engranaje sagrado o algo así? ¿Y Seikun ya no tiene su Sacregear? La voz de Rias era temblorosa. Estaba tan mal herido, y sacrificó su cuerpo y su equipo. E incluso sus recuerdos para salvarme de Riser. Parece ser así. El médico estuvo de acuerdo. Al menos por lo que sabemos de sus heridas. El peso suave se posó en el estómago de Issei y Momonga se dio cuenta de que la chica pelirroja estaba llorando en la parte del estómago de su bata de hospital. Bueno, esto es incómodo. Tendremos que evaluar si aún puede permanecer en su nobleza. El sonido de Lucifer rompió la penumbra que había estado llena de sollozos hasta su interrupción. No. La voz de la niña era resuelta. No lo arrojaré como una batería gastada. Encontraré una manera de restaurar sus recuerdos. Trae su Sacregear. Hazlo completo de nuevo. Él hizo esto por mí, es lo menos que puedo hacer por él. Por supuesto, Rias, pero ten en cuenta que Bostegear probablemente se ha movido para reencarnarse en otra persona. Con eso en mente, el dragón galés, Drake, dentro del equipo probablemente sabría lo que sucedió, así que buscar al nuevo propietario podría ser nuestro mejor interés de todos modos. Momonga pudo decir que el tono de Lucifer fue calculado al extremo para no molestar a la pelirroja. Con eso en mente, sería prudente considerar también la fuerza actual de Issei-san. Ir contra Bostegear podría ser peligroso. Si la fuerza de Issei-san ha vuelto al nivel de un demonio de bajo rango o tal vez sea incluso más débil debido a la pérdida de sus recuerdos perdidos, su cuerpo roto y su equipo perdido, es posible que no sobreviva al conflicto, ya que supongo que el nuevo propietario del equipo podría oponerse a que se lo arrebaten. ¿Cuerpo roto? Las palabras llegaron con un resoplido, que se originó alrededor de la sección media de Issei. Lucifer-sama se estaría refiriendo al estado del cuerpo de Youdou-sama. Actualmente está sufriendo de múltiples fallas orgánicas y una miríada de otros altercados, y honestamente estoy desconcertado de cómo sigue vivo. Incluso su corazón parece inestable como late irregularmente, e incluso se detuvo hace un momento antes de reiniciar. Volvió a sonar la voz del médico. En este punto, todo lo que puedo decir es que hay alguna fuerza desconocida en juego, o su pieza ha mutado de alguna manera en un pseudo regenerador y es prácticamente lo único que lo mantiene vivo, aunque sea apenas. El hecho de que no despertamos durante nuestra conversación y durante
La interacción física de Ryas-sama sugiere que puede haber caído en un sueño anormalmente profundo o tal vez incluso en un coma leve. Momonga resistió el impulso de congelarse al escuchar el discurso del médico, maldiciendo su estupidez. Un no muerto como él realmente no necesitaba órganos, así que no había seguido lanzando Stitch en todos sus órganos dañados para reanimarlos además de repararlos, lo que en retrospectiva era una tontería ya que estaba en un hospital, un lugar donde la salud de los pacientes sería monitoreada constantemente. El hecho de que el médico hubiera revisado su frecuencia cardíaca antes debería haber sido una advertencia suficiente para él y volvió a maldecir su descuido. Estoy literalmente en la misma habitación que Lucifer. Pasar por alto detalles como ese me matará. Aunque incluso entonces, el estado en el que Stitch dejaría sus órganos solo podría llamarse horrible en lugar de saludable, principalmente debido a la naturaleza nigromántica del hechizo. Resulta que fingir ser un ser vivo mientras no está muerto es más difícil de lo que pensaba. El aliento fue forzado a salir de sus pulmones, junto con algo de sangre residual que todavía estaba dentro de ellos, ya que presumiblemente Ryas abrazó su cuerpo lo suficientemente fuerte como para comprimir su pecho. Parecía que la sangre ahora en sus labios no se escabulló más allá del aviso de la chica. No. Por favor. Momonga suspiró internamente. Esta va a ser una noche larga. Cuando llegó el amanecer, Ryas Gremory parecía, bueno, como si hubiera pasado toda la noche llorando, lo cual fue así. Ryas, ¿estás bien? Akeno preguntó seriamente mientras colocaba sus manos sobre las del rey. Te ves horrible. Pensé que te alegraría de que el contrato de matrimonio con Riser ahora sea historia. Además, ¿dónde está Issei? No hemos tenido noticias suyas desde que vino del juego contigo. Soltó un montón de tonterías y se dejó caer en la cama. Ryas tomó una respiración ahogada y exhaló igualmente temblorosa. El desayuno que le ofrecieron parecía poco atractivo a pesar de estar hecho con los mejores ingredientes que se encuentran en el inframundo y elaborado por los mejores chefs empleados por la familia Gremory. El resto de su nobleza no parecía compartir la opinión, ya que se estaban atiborrando de ella con diversos grados de clase o vulgaridad. El desayuno se llevó a cabo en una sala que tenía una mesa que se extendía por toda su longitud, con suficientes asientos para un centenar de personas. Un lado de las paredes largas mostraba una vista espectacular del paisaje del inframundo exterior, y otra pared sostenía una chimenea de grandes proporciones, en la que bailaba una cálida llama amarilla. Dependiendo del encuentro o circunstancia, la llama cambiaría de color para crear un ambiente apropiado. Por el momento, solo 4 personas estaban sentadas alrededor y comiendo, y 2 sirvientas estaban cerca de la entrada para ayudar en caso de que alguno de los comensales necesitara algo. La aparición de Ryas no fue extrañada por nadie en la habitación, pero al ver que Akeno se había metido directamente en el asunto, probablemente sintieron que no podían hacer mucho para mejorar la situación afuera escuchando mientras comían. Por lo tanto, desayunaron. Y en verdad, ver al resto de su nobleza comerse felizmente animó un poco a Ryas. Si tan solo Issei estuviera aquí con nosotros. Ha habido un problema con Issei. Como imagino que te habrás dado cuenta. Ryas negó con la cabeza mientras Akeno parecía que iba a preguntar de nuevo. Él está. Bueno. Las manos de Akeno apretaron las de Ryas. Él tiene una amnesia a largo plazo por el ataque final de Riser, lo que significa que ya ni siquiera nos puede reconocer, y ha perdido su sacregear, y su cuerpo está a punto de romperse. Mi pieza es lo único manteniéndolo con vida. Su corazón se detuvo 4 veces esta noche solo y sus pulmones debieron haberse roto al menos 5 veces porque cuando lo abrazó había sangre por todas partes y su bazo explotó y se regeneró en un momento. Ryas estalló en rápida sucesión, provocando instantáneamente que la comida alrededor de la mesa del desayuno llegara a un final estrepitoso. Literalmente cuando se dejó caer su plato al suelo. El agarre que Akeno aplicó en sus manos hizo que Ryas se detuviera y luego se detuvo cuando Akeno le estrechó la mano. Gracias, necesitaba eso. No es nada. Akeno suspiró. La condición de Issei es tan mala. Todo es por mi culpa. Debería haber perdido el derecho al principio. Sabía que no ganaríamos. Los puse a todos en peligro y Issei. El pánico inicial de Ryas fue sofocado mientras el resto de la nobleza se amontonaba encima de ella, causando que la silla en la que estaba sentada se tambaleara y luego cayera de espaldas con todos sus ocupantes. No. El discurso de Koneko fue breve y directo, como era habitual para la niña. Ella tiene razón. Vinimos por nuestra propia elección. Después de todo, sabíamos los riesgos cuando nos convertimos en su nobleza. Excepto Issei-kun, supongo. Yuto comentó mientras palmeaba el hombro de Ryas. De todos modos, Issei-kun sabía los riesgos que surgirían de oponerse a Riser Phoenix tan ferozmente.
Mi única vergüenza como hombre es que no pude sacrificar mi cuerpo, mente y alma para ganarte la victoria como lo hizo Issei. Su amor por ti es verdaderamente único en su clase. Por favor, nunca vuelvas a hablar así. No quiero que nadie más. ¿Qué? La respiración de Rias se detuvo y Akeno miró al chico con una mirada que decía cállate ahora o si no. Akeno le ofreció a Rias la manga de su traje de doncella del santuario, y antes de que un pensamiento racional entrara en la cabeza de Rias, se sonó la nariz que goteaba libremente. La doncella del santuario de cabello negro azabache inicialmente estaba completamente aturdida por la acción, pero la conmoción se convirtió en una broma en un santiamén. Oh, tenía la intención de que mi rey descansara su cabeza sobre mis brazos, pero si voy a convertirme en un trapo para tus jugos, haré todo lo posible para drenarte y saciar tus necesidades, hasta que mi cuerpo ahora cubierto de fluidos me falle o el fluir de tu pasión se seque. La cara de Rias se puso tan roja como su cabello. ¿A qué no? No. Por mucho que me duela interrumpir una confesión tan sincera, incluso la de rey y demonio debe comer. ¿Puedo entrometerme en el desayuno de mis hermanas y su nobleza? Una voz suave hizo que la cara de Akeno se volviera tan roja como la de Rias, igualando las puntuaciones en lo que se refería a avergonzarse mutuamente. Ja, hermano. Graciane. Rias se volvió para mirar al demonio reinante, Sirfet Lucifer, quien estaba mirando a Rias con gracia detrás de él mientras la pareja entraba al comedor. ¿Cómo está? Estable. Bueno, considerando. Parecía casi como si el deterioro de su cuerpo fuera acelerado por nuestra sola presencia. Me pregunto si tengo una aura desconocida o algo así que interfiera con Issei-san. La última vez que lo comprobé, todas mis auras estaban bajo control. Sirfet no parecía afectado en absoluto por la fatiga después de pasar la noche junto a Rias mientras la pelirroja hacía todo lo posible por llorar por todo Issei y tener éxito. Gracia tampoco se veía peor a pesar de estar atento al lado de Sirfet todo el tiempo. Ahora, podría ser aconsejable introducir algo de comida en nuestros respectivos sistemas antes de revisar alguna información que se ha publicado recientemente y ver nuestras acciones para hoy y el futuro. Eso suena bastante siniestro, murmuró Rias mientras empujaba a su nobleza a sus asientos mientras Sirfet se sentaba en el asiento del extremo de la mesa y Rias se sentaba en el extremo opuesto. El resto del desayuno fue un asunto bastante sombrío y parecía que Rias no podía forzar mucho más que unos pocos bocados en su garganta. Excelente. Ahora que nos hemos llenado, o al menos hemos intentado hacerlo. Sirfet pareció suspirar a Rias antes de continuar. ¿Puedo solicitar que el personal de servicio salga de la habitación? Las dos sirvientas al lado de la puerta se inclinaron elegantemente y salieron sin hacer ruido, lo que luego fue seguido por Sirfet agitando su mano y un pentágono rojo envolvió a los demonios presentes. ¿Un hechizo de aislamiento?, preguntó Rias mientras los demás reaccionaban al hechizo con grados de asombro o aprensión. Aislamiento del sonido, ¿verdad? Necesitamos algo de privacidad y, como en todos los lugares, el inframundo también tiene paredes que escuchan y puertas que hablan. Sirfet se explicó mientras asentía con la cabeza a su hermana y su nobleza. Ahora, comenzaré por enumerar algunos hechos. Primero, Riser Phoenix está muerto. Permanentemente y sin renacimiento. Murió instantáneamente después de que apuñaló a Issei-san, ignorando por completo la regeneración de Fénix y el renacimiento mediante las cenizas. Rias dejó escapar un sonido ahogado, que fue seguido por su nobleza haciendo lo mismo. En segundo lugar, por lo que he observado, Issei Youdo ha aprendido a regenerarse. Pero solo puede regenerarse de una manera que causa cicatrices horribles hasta el punto de que sea completamente perjudicial para el usuario. Literalmente, su autocuración causa más daño a su cuerpo que el daño que su cuerpo había sufrido en primer lugar. El intento de Rias de aclararse la garganta fracasó espectacularmente cuando la combinación de uno o dos hechos llegó demasiado rápido. En tercer lugar, la familia Phoenix ha emitido una disputa de sangre contra quien mató a su hijo o ayudó a alguien en el intento. Considerando que Issei de alguna manera ha aprendido una habilidad que solo se puede aprender siendo parte de la familia Phoenix, tengo la sensación de que alguien podría saltar a conclusiones ya que Issei estaba, conectado con Riser durante el momento de su muerte. O su muerte, ya que la condición de Issei sigue siendo bastante crítica. Rias, inhala. Akeno estaba luchando valientemente mientras golpeaba la espalda de Rias mientras ella misma parecía como si alguien la hubiera hecho tropezar 3 veces en el lapso de 1 minuto. Él lo hiciste a propósito. Rias señaló con un dedo acusador a Sirfet. Espera, él es... En cuarto lugar, le pedí a Juka Belzebub que analizara la pieza dentro de Issei Youdo. Entró a la habitación después de que tú te fuiste. Rias sintió que se le congelaba la sangre. Disculpe, necesito volver al lado de Issei. No se preocupe,
Le dije: no vivisecciones o autopsias a vivos o muertos y no trates de tergiversar mis palabras como diciendo no me dijiste que no realizara una sustracción de órganos no consensuada o desde está en el limbo entre la vida y la muerte y, por lo tanto, tampoco puedo abrirlo como una lata de frijoles, suspiró Sifches mientras agitaba la mano teatralmente. Es prácticamente el único que puede entender lo que le está sucediendo a Issei-san, para bien y con suerte no para peor, así que definitivamente es nuestra mejor apuesta para permitirle que se recupere por completo. O al menos una recuperación donde vuelva a un estado en el que no muera espontáneamente por múltiples fallas orgánicas y un ataque cardíaco simultáneo. La cabeza de Asia cayó sobre la mesa con un golpe, seguido por la ahora inconsciente monja demonio que se dejó caer de su silla y se puso debajo de la mesa. Rias sintió ganas de gritar y arañar sus ojos mientras también quería llorar por el bien de Issei y estrangular a su querido hermano y correr a toda velocidad hacia la enfermería. Era algo fascinante como uno podía sentir tantas emociones conflictivas al mismo tiempo. Apóstrofe bueno, él es un rey demonio, uno que se especializa en juegos de palabras, así que... Rias suspiró mientras se calmaba la fuerza y ponía sus manos sobre la mesa, haciendo que la secuoya se partiera, hermano querido. Oh, los ojos de Sifech se agrandaron y se levantó instantáneamente. Ja, mira la hora, tengo algunos asuntos de rey demonio de los que ocuparme, Gracia querida, podrías. El satán gobernante del inframundo fue empujado hacia la silla con un firme agarre proveniente de la criada que estaba a su lado. Querida, creo que Rias-sama tiene algunas palabras de gran importancia y gran impacto para darte. Te traidor. Momonga habría gritado si se lo hubiera permitido. Primero la pelirroja se había pasado toda la noche alternando llorando sobre él y luego abrazándolo. Normalmente él no tendría problemas con esto último, pero ella estaba usando tanta fuerza que podía sentir sus órganos apenas cosidos, rompiéndose mientras lo hacía. Eso hizo que ella se abrazara aún más fuerte y llorara sobre él, y él se curó a sí mismo antes de que Riaso, el rey literal del infierno, llegara a su lado para llamarse médico, y Rias volviera a llorar, y dar vueltas y vueltas. Cuando sus torturadores finalmente se fueron, pensó que podía permitirse el lujo de abrir un párpado y echar un vistazo, pero escuchó a Lucifer hablar con Beelzebub en el presunto pasillo fuera de la enfermería, diciéndole a la gran mosca algo sobre vivisecciones y alteraciones no consensuadas en la propiedad de órganos. Lo que Momonga asumió que era Beelzebub luego entró en la habitación con un objeto siniestro que soltó campanillas de instrumentos metálicos golpeándose entre sí, combinados con un zumbido afable. Ja, entonces ese debe ser Youdou-san. Sí. Sonó un clic en la habitación, lo que hizo que Momonga pensara en las grabadoras de mano que los médicos a veces usaban en películas antiguas para grabar sus procedimientos. Sujeto inconsciente al comienzo del procedimiento. Latidos cardíacos irregulares que varían de 6 a 80. Se ven fuertes cicatrices, pieza claramente inestable. Déjeme traer el extractor y los analizadores. Bien, al demonio con eso. Momonga decidió mientras lanzaba teletransportación, con la intención de aterrizar en algún lugar sin humanos. Hacer un teletransporte ciego siempre era un riesgo, ya que uno podía aterrizar dentro de una pared o debajo de la tierra, y si uno no podía expulsar la nueva materia de su cuerpo, explotarían espontáneamente en una lluvia de sangre y órganos o simplemente se fusionarían con lo que sea que se les ocurra. Se había teletransportado. Sin embargo, considerando la persona presente en la sala de enfermería, el primero parecía ser el caso incluso si no se teletransportó, por lo que Momonga decidió arriesgarse. Momonga se teletransportó a lo que parecía ser un baño. En una mirada más cercana, el baño estaba ocupado actualmente por un grupo de chicas. La sangre de Momonga se congeló cuando las chicas lo miraron en estado de shock puro, y él miró hacia atrás con el mismo shock cuando reconoció que la mujer bien dotada del grupo era una de las chicas que formaban el círculo de la arena de observadores en su lucha contra el hombre rubio que empuñaba el bastón de fuego, y luego reconoció que todo el grupo de chicas eran las mismas que habían hecho el Andia en primer lugar. Una vez más, agradeció cualquier fenómeno que le hubiera otorgado la capacidad de reprimir las emociones o, de lo contrario, se habría derrumbado en un montón de pánico en el acto. Mayor teletransportación. Empeñado en mantenerse con vida, o al menos tan vivo como los no muertos, Momonga se teletransportó mientras se preparaba mentalmente para ser arrastrado hacia atrás por cualquier hechizo de teletransportación forzado que el gremio de chicas cazadoras de no muertos había usado antes. Esperaba que, mayor teletransportación, fuera suficiente para resistir la contrateletransportación ya que no solo podía viajar en 3 dimensiones sino también interdimensionalmente. Momonga se encontró en ninguna parte. Literalmente. Era parecido a un vacío de la nada, una antimateria ilógica de la existencia misma. Podía sentir que incluso estar en donde estaba, o más bien no estaba, estaba agotando su maná y salud a un ritmo constante.
¿Y qué es esto entonces? ¿Quién? Un rugido hizo que Momonga descartara su línea actual de pensamientos y se volvió hacia la fuente del no sonido. Y vio un dragón rojo demoníaco de proporciones gigantes, una criatura que solo podría haber encajado dentro del reino de lo inexistente. Ah, hola. Momonga se inclinó como un asalariado se inclinaría ante un feo por reflejo debido al aura opresiva, decepcionada y explosiva de la criatura. La supresión de emociones que se activó al menos una docena de veces en menos de un segundo también fue bastante impresionante, al menos en su opinión. ¿Quién podrías ser? Signo de exclamación abierta. Yo soy el devorador de mundos, Gran Rojo. Presta atención y muere, usted quien sostiene el aura de la muerte. La voz del dragón parecía distorsionada por el poder y el tiempo mientras lanzaba sus alas abiertas. La envergadura era algo que podía abarcar al mundo entero. No. Momonga decidió que correr era mejor parte que mostrar valor, una vez más, y decidió ver si podía equivocarse nuevamente al teletransportación por tercera vez consecutiva. Quizás aterrizaría en el corazón de una estrella moribunda. Mayor teletransportación. Sus posibilidades depositaron al Overlord ladrón de cadáveres en una habitación larga con forma de pasillo con una mesa larga, donde la chica pelirroja que había pasado la mayor parte de la noche llorando por Momonga aparentemente estaba golpeando el alquitrán del mismísimo Satanás usando lo que parecía como la mitad de una trucha a la plancha. La habitación pareció congelarse cuando los ocupantes de la habitación se volvieron para mirar a Momonga, que estaba vestido solo con su bata de hospital en llamas. ¿Bata de hospital ardiente? Momonga miró hacia abajo y vio que se había teletransportado a una chimenea encendida. Apóstrofe A, bien. Body of Effulgent Ruby, aún no ha expirado y estas llamas probablemente sean de bajo nivel, por lo que no deberían causar daño. Apóstrofe sí, el escape definitivamente está fuera de escena. Mientras Momonga se alejaba tranquilamente de la llama y se sentaba en una de las sillas que flanqueaban la mesa. Por temor a sonar como un mendigo que viene a llamar a la puerta del rey en busca de un bocado de pan, ¿sería demasiado atrevido si pidiera participar en tu desayuno? En el momento en que las palabras dejaron la boca de Momonga, la bata de hospital en llamas decidió retirarse de la vida y cayó de su cuerpo para arder silenciosamente en el piso mientras su supresión de emociones trabajaba horas extras, como un jefe repartiera nuevos proyectos cada minuto, y completamente sin café. Apóstrofe O, todavía estaba en llamas. Creo que estoy empezando a volverme un poco loco a pesar de la supresión emocional. Apóstrofe. Una pequeña risita que escapó de los labios de Momonga no pareció ayudar a la conmoción en la que estaban las personas en la habitación.